gozo de nuestra confesión bautista de fe de 1689. Ya estamos, hermanos, en el capítulo número 9 del libre albedrío, capítulo número 9 del libre albedrío. Y la confesión fue hecha de una manera lógica. Primero se tuvo que hablar de la autoridad de la palabra, luego se habló acerca de quién es Dios, luego se habló de quién es el hombre, luego se habló del pacto, luego se habló del mediador, Cristo como mediador. Pero como el capítulo 10 va a hablar del llamamiento, se tenía que hablar antes del libre albedrío para poder entender el llamamiento a la salvación. A menos que una persona pueda entender su estado, no va a poder venir a Cristo cuando Él le llame. Esos 8 días veíamos el párrafo número 1 que tiene que ver con entendiendo el libre albedrío. Definíamos lo que es el libre albedrío, hermanos, tratando de contestar 3 preguntas que nos hacíamos. ¿Qué entendemos por libre albedrío? ¿Tiene el hombre lo que entendemos por libre albedrío? ¿Puede el hombre salvarse por su libre albedrío? Y decíamos que cuando los reformadores comenzaron a hablar de libre albedrío, porque a ellos se les ha malinterpretado, hermanos, en el siglo XVI, decíamos que ellos hablaban de libre albedrío específicamente hablando de la vida espiritual. El hombre no tiene libertad, no tiene libre albedrío para venir a Dios o para hacer algo bueno, porque el hombre es esclavo del pecado. Pero luego cuando se hizo la confesión de fe ya en el 1689, cuando la confesión comienza a hablar del libre albedrío, él define el libre albedrío, como hace ya lo definíamos, hermano, en 2 entendimientos. El hombre tiene libre albedrío, por supuesto. Dios hizo al hombre con toda la libertad, con toda la capacidad de elegir, pero el hombre tiene libre albedrío solo en lo natural. Es decir, el hombre puede irse para donde quiera, el hombre puede ponerse la camisa que quiera, el hombre puede escoger lo que quiera, comer lo que quiera, porque tiene libertad. Dios lo hizo así, para elegir. Lo que el hombre no tiene, y lo que vamos a comenzar a ver ahora, es libertad. Y no está el hermano Álvaro, me estaba preguntando por esta parte. Lo que el hombre no tiene es libertad para elegir el bien o para buscar, en este caso, a Dios. Tras 8 días nosotros hablábamos de entendiendo el libre albedrío, lo dejábamos claro. Y les decía que el párrafo 1 nos define el libre albedrío, pero párrafos 2 al 5, porque este punto, o este capítulo tiene 5 párrafos, del 2 al 5 va a hablar de los 4 estados del hombre y su libre albedrío. Es decir, el hombre, y hay que mirarlo. Si usted me pregunta que si el hombre tiene libre albedrío, yo le voy a decir, bueno, ¿en qué estado? Y yo espero, mi hermano, que esto lo tenga muy claro. Desde Agustín de Hipona comenzó a hablar de los 4 estados del hombre con relación al libre albedrío. Y lo mencionaba hace 8 días y lo menciono una vez más. El hombre en su inocencia tenía libre albedrío, es decir, él podía no pecar y podía pecar. Estamos hablando de Adán y Eva. Pero el hombre en su estado caído no puede no pecar, solo puede pecar, es decir, ahí no tiene libre albedrío. Pero el hombre regenerado, es decir, nosotros, la iglesia, tiene libre albedrío, porque el hombre allí puede no pecar, pero también puede pecar. Y decíamos, el otro estado es el estado glorificado, allí el hombre no puede pecar. Y hace 8 días definía, pero se me quedó ahí en el tintero algunas aclaraciones que yo quería hacer, aprovechando 10 minutos para terminar mi mensaje hace 8 días, las aclaraciones que de esta parte del libre albedrío, para poder entrar, hermanos, ahora a definir cada uno de los estados. Confiando en Dios, hoy veremos los 2 primeros estados, es decir, párrafos 2 y 3 de este capítulo número 9. Realmente hubo muchas consideraciones, solamente quiero aclarar la consideración con respecto a la salvación, que lo dejamos hace 8 días allí en el tintero, y quiero ampliar un poco esta parte. Algunos cristianos extienden la libertad de elegir a la salvación. Voy a hablar específicamente de la libertad en cuanto a la salvación. Dicen que la voluntad no fue dañada por la caída y que el hombre es libre para escoger salvarse cuando quiera.
que el Espíritu Santo, y usted ha oído esto, es un caballero, de tal manera que Él respeta la libre libertad del hombre. Y por eso hoy día el mensaje se da casi que rogándole a las personas, por favor, venga a Cristo, sí. Como si tuviéramos inclusive que rogar y como si tuviéramos que pagar y prometerle bendiciones a las personas para que vengan al Señor. Por eso tenemos iglesias tan grandes, personas viniendo por las promesas, por las bendiciones que les han prometido, y ellos vienen buscando. Pero si nosotros le predicamos el evangelio correcto y les decimos, escapa por tu vida, porque tu vida va rumbo al infierno, a menos que se arrepienta y crea en el único plan de redención que es Cristo Jesús, usted se va a salvar, podrá salvarse. Es más, solamente le hablo del evangelio. Yo no tengo por qué rogarle ni plantearle comodidades para que venga a la iglesia, porque usted toma una decisión. Le decimos desde ese punto de vista, aunque él es esclavo, y aunque sabemos que a menos que Dios le libere, él no va a poder venir, pero a ese hombre caído hay que hablarle inclusive con dureza. Yo sé que a muchos aquí no les guste ya y tenemos que, no sé, tenderle una alfombra roja para que vengan, o hay que hablarle con pañitos de agua tibia, o hay que prácticamente que suavizarles el pecado y decirle, Dios te ama así como estás. El Espíritu Santo es un caballero y Él no va a entrar a tu vida a menos que tú le abras el corazón. Por favor, haga conmigo esta oración. La pregunta se transforma mejor en ¿qué es lo que los seres humanos desean? Y entonces aquí entramos a mirar los dos puntos de vista que conocemos, porque hermano, en lo que yo conozco de teología, yo no encuentro más puntos de vista. Yo sé que hoy día no, yo soy de este movimiento, de este otro, de este otro, de este otro, de este otro, y todos agarran ahí. No, hermanos, hay solo dos puntos de vista: arminianos y calvinistas, no hay más. Que son las tendencias que encontramos. La parte arminiana creen de esta manera, creen que algunas personas desean arrepentirse, desean ser salvas, aunque no son salvas, pero lo desean. Y creen que otras desean huir de Dios y cosechar entonces la maldición eterna. Es decir, los arminianos nunca dejan en claro por qué las distintas personas tienen distintos deseos. ¿Por qué unos quieren y otros no? Mientras que los calvinistas sostienen que todos los seres humanos desean huir de Dios hasta el momento en que el Espíritu Santo realiza una obra de regeneración. Dicha regeneración cambia nuestros deseos para que libremente nos arrepintamos y creamos y seamos salvos. En otras palabras, todos los seres humanos están escapando de Dios, a menos que Dios venga, cambie esa condición. Se llama la regeneración o el nuevo nacimiento. Y cuando Dios, por el Espíritu Santo y la palabra, y usándola a usted como predicador, llega con ese mensaje al corazón y cambia ese corazón, a eso se llama nuevo nacimiento o se le llama regeneración. Cuando el Señor hace ese cambio, es ahí donde las personas comprenderán cuán pecadores son, cuán necesidad tienen de Dios, y se arrepienten y creen en el Evangelio. Eso es lo que enseña la Biblia, y por eso nosotros, hermanos, somos reformados en ese sentido, porque creemos así. En términos generales, los reformadores, hablemos un poco de ellos. La teología de la Reforma afirma que la caída dejó a la voluntad humana intacta en cuanto a que todavía tenemos la facultad de elegir, como lo dije al comienzo y como lo dice el primer párrafo de nuestra confesión. Nuestras mentes han sido oscurecidas por el pecado, nuestro deseo han sido atados por impulsos malvados, pero todavía podemos pensar, elegir y actuar a pesar de eso. Pero algo terrible nos ha sucedido. Hemos perdido cualquier deseo que pudiésemos tener por Dios. Ese es lo que se llama la caída. Eso es lo que se llama, en nuestro punto de la doctrina de la gracia, la depravación total. El hombre ha perdido todo el deseo por Dios. El hombre no quiere a Dios.
Usted y yo les predicamos el evangelio, les decimos vayan a la iglesia, les decimos lean la Biblia, les decimos oren, pero ellos no lo van a hacer porque no lo quieren hacer, porque como dejamos claro hace 8 días, ellos no pueden. Entonces, ¿para qué le predica el evangelio? Para que Dios por su gracia y usando el evangelio penetre ese corazón y se lo cambie. Cuando Dios cambia ese corazón, ahí sí va a querer. Así que tú y yo estamos aquí no porque quisimos nosotros, sino porque Dios cambió nuestro querer, nuestro deseo, y por eso es que vinimos a buscar a nuestro Dios. Amén. Si usted viene aquí porque quiere que Dios lo prospere, que Dios lo sane, que Dios le arregle ese matrimonio, que Dios le eduque a sus hijos, usted está perdiendo el tiempo, porque con todo y eso va para el infierno, a menos que usted haya sido regenerado por la obra del Espíritu Santo. Amén. Ese es el veredicto de la Escritura. Es decir, el hombre entonces, al haber perdido su deseo por Dios, los pensamientos y los deseos de nuestro corazón son continuamente solamente el mal. Y como todavía podemos elegir según nuestros deseos, elegimos el pecado y quedamos sujetos al juicio de Dios. Hermano, míreme, tú y yo lo único que queremos es pecar. Pero como Dios cambió nuestra condición y nos regeneró y nos dio un nuevo nacimiento, ahora queremos las cosas de Dios. Pero no se crea tanto. Usted quiere las cosas de Dios, yo quiero las cosas de Dios, pero todavía queremos pecar. Ahí donde nosotros comprendemos la necesidad de mortificar diariamente nuestro pecado. Por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. San Agustín dijo lo siguiente. Él dijo que aunque todavía tenemos una voluntad libre, hemos perdido nuestra libertad. La libertad real de la que habla la Biblia es la libertad o el poder de elegir a Cristo como nuestro. Pero hasta que el Espíritu Santo no transforme nuestros corazones, no tendremos ningún deseo por Cristo. Sin ese deseo nunca lo elegiremos a Él. Dios debe despertar nuestras almas, darnos el deseo por Cristo antes de que nos sintamos inclinados a elegirlo. Entonces lo que estoy mostrando, usted se da cuenta cómo la parte arminiana está errada. Porque los arminianos creen que el hombre puede elegir a Cristo. Nosotros de la parte reformada o calvinista decimos que no, el hombre no puede elegir a Cristo a menos que Dios sea quien lo elija para cambiarle ese corazón. Jonathan Edwards dijo lo siguiente, dijo, como seres humanos caídos, retenemos nuestra libertad natural, de lo que hablé hace 8 días, el poder de actuar de acuerdo con nuestros deseos, pero perdemos la libertad moral, es decir, la libertad moral incluye la predisposición, la inclinación y el deseo del alma hacia la justicia o hacia lo bueno. Esta tendencia hacia la justicia fue lo que se perdió en la caída. Todas las decisiones que tomo están determinadas por algo. Hay una razón para ellas, un deseo detrás de ellas. Esto puede sonar a determinismo, de ningún modo. El determinismo nos enseña que nuestras acciones están completamente controladas por algo que nos es externo, que nos hace hacer lo que no queremos hacer. Esto es coerción y es lo opuesto a la libertad. Muchas personas dicen que la parte calvinista, y como dice Jonathan Edwards ahí, que eso es determinismo. No, hermano, determinismo es cuando somos obligados a hacer algo. Como que Dios nos obligó a hacer algo, no, hermano. Y este es el punto, pongan y lo aclaro. El hombre es esclavo del pecado, pero el hombre desea pecar. Es decir, lo único que él quiere es pecar. Y él actúa libremente al pecar y se complace en su pecado. Cuando nosotros fuimos libres, que fuimos regenerados, el Señor cambió nuestra condición por Dios. De tal manera que ahora nosotros deseamos, hermanos, venir al culto. Deseamos orar. Deseamos leer la palabra de Dios. Deseamos la santificación porque Dios puso eso en nosotros sin ninguna coerción, sin ninguna obligación. Es decir, somos libres. Pero ahora tenemos un problema. Es decir, como tenemos la libertad para buscar a Dios y tenemos el libre albedrío, los regenerados estoy hablando, ahora hay un problema y es que también podemos elegir pecar. El asunto aquí es que tú y yo, si tomamos el poder de Dios de su palabra y el Espíritu Santo, podemos no pecar, pero si nos debilitamos, elegiremos pecar porque todavía esa tendencia pecaminosa está en nosotros. Y es lo que tenemos que tener en cuenta entonces ahora.
Es decir, el inconverso solo quiere pecar, el creyente puede querer santificarse, pero puede querer también pecar. El pastor Sproul dijo lo siguiente, Jonathan Edwards en su obra La libertad de la Vulgata define la voluntad o el libre albedrío como aquello con lo que la mente elige. Y luego él dice, no cabe ninguna duda de que los seres humanos realmente hacen elecciones. Y luego él dice, yo elegí escribir, usted eligió leer. Es mi voluntad escribir y la escritura se pone en acción. Cuando le agrego la idea de libertad, sin embargo, el tema se torna terriblemente complicado. Debemos preguntarnos, ¿libertad para hacer qué? Hasta el calvinista más ardiente no negaría que la voluntad es libre de elegir cualquier cosa que desee. Y hasta el arminiano más ardiente estaría de acuerdo con que la voluntad no es libre de elegir lo que no desea. Entonces, en otras palabras, el hombre siempre elige lo que desea. Pero ese deseo está controlado por su naturaleza. Si su naturaleza no es regenerada, él solo desea pecar. Si su naturaleza ya fue regenerada, entonces él ahora desea buscar las cosas de Dios. Ahora la esencia de la propia libertad, y termino con el pastor Sugel para entrar acá. Para que podamos elegir a Cristo, entonces Dios debe cambiar nuestros corazones, ya lo dije, y eso es precisamente lo que hace. Cambia nuestro corazón, nos da un deseo por Él, deseo que de otro modo no tuviéramos, a menos que el Señor cambie nuestro corazón. Luego lo elegimos a raíz del deseo que está dentro de nosotros, lo elegimos libremente a Él porque deseamos elegirlo a Él. En esto consiste la maravillosa gracia. Elegimos a Dios porque deseamos elegirlo, pero no porque tú naciste con ese deseo, sino porque Dios le cambió el deseo por medio del Evangelio. Esa es la buena nueva del Evangelio. El pastor Sugel Michelén dijo lo siguiente, y termino esta parte: para que un buitre coma alpiste se le debe cambiar su naturaleza. Él dice, un buitre come carroña, la paloma alpiste. Y tenía aquí un texto, pero pues lo obvio precisamente porque tengo que avanzar. Pero pensando en lo que el pastor Sugel Michelén dice, me llama la atención porque eso dice 2 de Pedro 2, 20, 21. Cuando usted vaya, usted encuentra que toda 2 de Pedro está hablando de todos los falsos, de personas que aparentemente escaparon de las contaminaciones del mundo. Ojo lo que le voy a decir acá y agárrese duro. Hay personas que delante de la iglesia, de los hermanos, aparentemente han escapado de las contaminaciones del mundo, como lo dice 2 de Pedro 2, 18 por ahí. Pero luego dice, pero luego cayendo y enredándose en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque les ha acontecido lo de la puerca lavada, donde la puerca vuelve a revolcarse en el cieno y el perro se vuelve a comer su vómito. En otras palabras, lo que está diciendo Pedro allí es que hay muchos que se congregan hoy, pero son puercas lavadas. Yo sé que es fuerte, pero son cerdos que se hacen creer ovejas de Cristo. Pero de repente vuelven a su lugar, que es la porqueriza. Y no estoy hablando de una eventual caída de un hermano, porque aquí lo tenemos claro. Eventualmente podemos caer por nuestra debilidad, ignorancia o por no buscar a Dios en algún pecado, pero una persona que abandona la fe después de tanto tiempo y que ya usted ve que ni se levanta y muere en esa condición, ¿por qué no siguió con el Señor? Yo le decía a mi esposa, yo tengo un tema y en cualquier momento lo voy a predicar acerca de David se cansó. Porque a mí me inquieta conocer, además de mi familia, una cantidad de personas que después de estar en el Evangelio, aún servir, hoy no quieren saber nada del Evangelio. Pero más me preocupa, muchos de ustedes aquí que se lo están tomando como de paseo y que creen que la iglesia es un paseo, que pueden venir cuando quieren, que pueden buscar a Dios cuando se les da la gana. Y ese tilintilín de sube y baja está evidenciando que usted no es regenerado. Porque el regenerado va en una vida de progreso y de aumento espiritual, desarrollando el carácter de Cristo cada vez más. Solamente, dice el pastor Sugel, una
Un buitre pudiera buscar alpistes y se le cambia su condición. Así que tú y yo solamente queríamos pecar, pero como se nos cambió la condición, ahora queremos buscar de Dios. Y esto, hermanos, hasta el final. Ahí enlazamos el texto: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bueno, vamos con mi tema de hoy, párrafo 2. Es que esos de los que viven ya hace 8 días, tenía que decirlo. Párrafo 2, el libre albedrío inestable. Y aquí comenzamos a hablar lo de que San Agustín y todos los reformadores han venido hablando de los 4 estados del hombre para entender el libre albedrío. Hace 8 días dejé claro, no está el hermano Álvaro, pero él me decía: ¿y cómo así que uno no puede hacer el bien y luego los que hacen el bien afuera aliado? Ojalá que me esté escuchando por ahí, si no le toca volver a escuchar este mensaje. El libre albedrío inestable se llama el estado de inocencia, o en este caso el estado de Adán en el huerto. Dice el párrafo 2 de esta manera, tiene dos secciones, pero voy a tomar una sola allí como un todo. El hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, es decir, tenía libertad propia, libre albedrío, pero era inestable y podía caer de dicho estado. Recuerden que el párrafo 1 nos define el libre albedrío en su estado natural. El hombre tiene libre albedrío, pero ahora ya comienza a mostrarnos los estados. ¿Dónde es que el hombre tiene libre albedrío? Entonces Dios hizo a Adán y Eva libre, tenía libre albedrío. Por eso dice el párrafo acá: el hombre, es decir, Adán, en su estado de inocencia, es decir, él no tenía pecado, tenía libertad y tenía poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios. Tenía libertad para querer y para hacer lo que a Dios le agrada. Eso es lo que el hombre no tiene hoy día. El hombre impío, el hombre pecador, el hombre que no es regenerado, no tiene esa libertad. Pero aquí dice que él sí la tenía. Pero, este es el pero, esa libertad que tenía era inestable, era cambiable, podía caer de dicho estado. Hay quienes dicen: ay Señor, y si Adán no hubiera caído, ¿qué hubiera pasado? Hermano, si Adán no hubiera caído, él hubiera pasado al estado de glorificación, porque él no podía quedarse en ese estado inestable de que poder. Por eso es que Dios le pone precisamente la prueba. La Biblia dice en Génesis 1:31, en cuanto a ese estado, dice que Dios todo lo hizo bueno, perfecto, incluyendo al hombre. Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y me gusta subrayar esa parte: vio Dios todo lo que había hecho, ahí está el hombre incluido. Y de aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el 6º día. En Génesis 2:15 al 17 vemos cómo Dios pone al hombre en estado de prueba, como lo hablábamos la vez pasada. Esto se trata del pacto de obras. Dice: la amenaza de muerte al hombre evidencia la mutabilidad de la libertad y la capacidad de escoger. Es decir, él tenía libre albedrío. Génesis 2:15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: esta es la prueba: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, aquí está, no comerás, no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Adán, tenés todos los árboles del huerto, puedes comer con libertad. Es más, hasta el árbol de la vida estaba ahí, no se le prohibió. Pero de este, no comerás. Adán y Eva tenían la libertad para no comer, y si no hubieran comido y hubieran pasado la prueba, el Señor los entra al estado de gloria. Ahora hay un punto allá, y otra vez, esto estaba decretado por Dios, la caída estaba decretada por Dios, porque aunque a muchos no quieran la caída y no quieran ser responsables en Adán, yo sí acepto la caída y le doy gracias a Dios por la caída, y yo le doy gracias a Dios porque yo fui representado en Adán, porque solamente los que son representados en el primer Adán pueden ser representados en el segundo Adán. Si el hombre no hubiera caído, hermano, tú no hubieras conocido la gracia, la misericordia de Dios, no hubieras conocido la redención del Hijo, no hubieras reconocido esa gracia abundante que podemos encontrar en el Santo Evangelio. Así que Dios, como dicen por ahí, se las traía. Brevemente le voy a leer entonces qué fue lo que pasó, porque lo amenazado, Adán fue amenazado, pero esta amenaza llegó a ser una realidad y Adán perdió su libertad por haber caído. Génesis 3 del 1 al 11 rápidamente le leo.
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no coméis de todo árbol. ¿Sabe que usted vio un mini mensaje que yo mandé del pastor Sproul? Y me llama la atención porque ¿quién fue el primero que rechazó la teología? Él decía: Satanás. Porque la teología o la doctrina de Dios habla, y la serpiente dijo no. Dios creó a la serpiente como una criatura y ella rechazó eso y quiso ser como Dios. Y además, cuando está el hombre, la serpiente le dice: con que Dios os ha dicho. ¿Sabe que esto es impresionante? Y ahora yo lo entiendo mejor. Yo le doy gracias a Dios porque cada vez me permite ser más bíblico, con una doctrina más correcta. Porque todas aquellas personas que tienen una doctrina desviada y rechazan la doctrina correcta, ¿sabe qué está pasando? Están diciendo con que Dios ha dicho. Ahora yo me asusto, y ahora que estoy aquí parado, yo me asusto y digo: Señor, terrible lo que está pasando con la iglesia en nuestros días, porque se fueron por un evangelio diferente, y ese evangelio diferente no es otra cosa que rechazar la palabra de Dios, la doctrina de Dios, por algo que ellos mismos se inventaron. Por eso, si no es el Dios de la Escritura al cual tú le oras, entonces es el Dios de la invención del hombre, y es un Dios falso, y no le oye. Yo cada día le doy más gracias a Dios por la fe reformada, hermanos, que me ayuda más. Con que Dios os ha dicho no coméis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él y le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué dijo el Señor? Moriréis. ¿Qué dijo la serpiente? No moriréis. Hermano, ahí está Adán y Eva en su propio libre albedrío. Dios, ¿qué dijo? Si comes te mueres. La serpiente: si comes no te mueres. ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedas con la palabra del Señor o vas a elegir la palabra del diablo? Por eso yo me paro firme en la Biblia. Dios dijo en la palabra de Dios esto. Yo le doy gracias a Dios, hermano, y escuchaba un testimonio de un pastor esta semana dándole gracias a Dios. Es más, una mujer dándole gracias a Dios por haber entendido y por haber comprendido que ella no podía ser pastora. Amén. Le daba gracias a Dios. Porque aquellas que quieren ser pastoras se están rebelando contra la palabra de Dios. Y no es que sea machista. A mí me lo han dicho: usted es machista. Yo no estoy en esa fe, yo no estoy en esa famosa fe reformada porque son todos unos machistas. No. Nosotros queremos ser bíblicos. Y la mujer que es bíblica acepta la palabra y comprende que ella no puede ser pastora, porque así Dios lo estableció por razón de autoridad. Dios le dio la autoridad al hombre. Y hermano, aquí donde yo estoy parado, vengo en representación, y me tiemblo, pero vengo en representación de Dios, con la autoridad de Dios en su palabra, para enseñarle al pueblo, cosa que a la mujer no se le dio. La serpiente le dijo: no morirás, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Note, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora note acá: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos. Cuando yo leo eso me impacto porque, Señor, ellos antes no percibían su desnudez. Es decir, ellos estaban con la gloria de Dios que les cobijaba. Y en el momento que caen en pecado, la gloria de Dios se retira. Romanos 3:23 dice: porque, ¿cómo es? Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Adán y Eva quedaron destituidos
Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir su desnudez. El pecado ha desnudado a los hombres, pero las religiones y las filosofías, y aún la psicología, son como esas ramas que el hombre está buscando para cubrirse. Ramas que no sirven. Dice que, y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al Padre, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Note lo que hace la caída, hermano. Comienza el hombre a huir de la presencia de Dios. Dice que se escondían entre los árboles de las religiones, de todo esto, del humanismo. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Ahí está hablando de una oposición espiritual. Y él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo. Mire, el miedo se apoderó. ¿Pero por qué tuvo miedo? Porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y él mismo contesta: ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? La única razón para estar desnudo, la única razón para tener temor, la única razón para esconderse y para querer cubrir su desnudez es que tú perdiste la gloria de Dios. Me desobedeciste. Si no te libre albedrío que tenía Adán y Eva, ¿y ahora qué? Lo perdieron. Por eso Eclesiastés 7:29 nos habla de la responsabilidad de lo que le sucedió al hombre. Fue el hombre el que tomó la decisión por su libre albedrío, y él sufrió las consecuencias. Dios no obligó al hombre a la caída, el hombre mismo lo hizo. Eclesiastés 7:29: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, como lo veíamos al comienzo, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Quién fue el que buscó la perversión? Adán, el hombre. ¿Quién fue el que cayó en pecado? Adán, el hombre. Dios no lo coartó, Dios no lo obligó. El hombre, por decisión propia, decidió pecar, y ahora se acarreó una culpa, en la cual tú y yo somos culpables, y se acarreó una condenación. Además de la culpa, la condenación, se acarreó una contaminación, la cual ha sido trasladada a toda la raza humana. El hombre, en ese estado de inocencia, entonces podía no pecar y podía pecar. Como podía no pecar y podía pecar, él decidió pecar. Párrafo número 3. Y hay un solo párrafo aquí. Párrafo 3 sería el libre albedrío caído, es decir, el estado actual. ¿Cómo entendemos el libre albedrío entonces? Mirando los estados. El primer estado es un estado de inocencia. El único que estaba allí fue Adán y Eva, pero ellos cayeron de ese estado. De ahí en adelante toda la raza humana nace en un estado caído, que es el estado actual en el cual se encuentra la humanidad. Un estado caído, y a ese estado caído se le llama el libre albedrío caído. Es decir, el hombre tiene libre albedrío, pero caído. En otras palabras, ese libre albedrío caído lo hace esclavo. Él es esclavo entonces. El párrafo nos dice lo siguiente, párrafo número 3. El hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido, note, completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompaña a la salvación. Eso es muy importante, y si quieres subráyelo, porque ese es el libre albedrío que tiene el hombre ahora. Caído, corrupto, y él es libre. Digamos que tiene libre albedrío, y digámosle mejor caído, y él es libre. ¿Por qué él es libre, hermano? Él es libre para hacer solo su voluntad caída, que lo único que quiere es pecar. Ahora mírelo como la confesión dice: como está en ese estado caído, ha perdido. Mire lo que perdió: completamente, no parcialmente, porque ahí es donde viene la diferencia entre calvinismo y arminianismo. Los arminianos dicen que ha perdido parcialmente, nosotros decimos que ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual. El hombre perdió toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompaña a la salvación. Y hay que aclarar eso, porque hace 8 días lo dejábamos claro, ¿no? Decíamos que el hombre puede elegir hacer el bien, y lo hace, pero ese bien es un bien natural que en la parte espiritual
no puede compararse con el bien de Dios o el bien de la salvación. Usted ve a la gente haciendo el bien, ah sí, pero ¿por qué lo hace? Y yo le ponía el ejemplo, ¿no? ¿Por qué será que cuando la gente va a donar algo, trae cámaras y trae fotos? Quiere el videíto y quiere la foto para publicarla, para que la gente le dé un me gusta, es decir, está buscando me gustas para estar de acuerdo con esa acción buena que hizo, que lo único que está evidenciando con eso es que su corazón es perverso porque quiere la vanagloria. Todo reconocimiento, hermano, buscando el aplauso, es para su propia vanagloria. Por eso la vida espiritual cada día, tu relación con nosotros aquí, por eso ni llamamos muchas personas a los ayunos ni a las oraciones. A nosotros no nos interesa, ni a usted le interesa mi oración o mi ayuno personal, porque es algo con Dios. A mí tampoco me debe interesar porque es asunto suyo con Dios. Usted no busque el aplauso del pastor, o yo no busco el aplauso y usted es que me reconoce, ay, pastor, ora. No, hermano, entre más calladito mejor, porque esto se trata de una relación con Dios. Amén. Que a la larga se evidencia por un testimonio, obviamente. Déjenme, yo sigo leyendo acá. Dice que ha perdido completamente toda capacidad para hacer cualquier bien espiritual que acompaña a la salvación. Por consiguiente, y esto es lo que vamos a mirar ahora, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien. A muchos no les gusta esto, pero eso es lo que vemos en la Biblia. Como hombre natural, es decir, esclavo del pecado, que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. El estado caído, además de que le ha hecho perder todo el bien que Dios apruebe, bien de la salvación o el bien espiritual, tiene al hombre de tal manera que él ni quiere ni puede buscar la salvación, ni siquiera él puede preparar. Voy a decir algo duro aquí porque me acordé de algo. Yo escuchaba a muchos pastores decir que hay que preparar el ambiente. Lo hacen con música, no sé, con tantas cosas, con dramas, qué sé yo, con testimonios de personas. Preparar el ambiente para que la palabra entre. Tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para que una persona reciba el evangelio o la salvación. Únicamente llevar el evangelio. Por más preparación que hagamos aquí, si el Espíritu Santo no trae su palabra, el evangelio, y lo penetra en ese corazón y lo cambia, nadie lo puede hacer, ni el predicador más famoso lo hará. Es una obra de Dios únicamente. Por eso la confesión claramente lo dice. Como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien, es decir, ese hombre se opone a Dios y a todo, y está muerto en el pecado o muerto espiritualmente, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. No puede. Entonces déjeme, yo le leo los pasajes que tienen que ver con esa parte. Varias cosas acá. El hombre en su estado caído entonces no puede no pecar, solo puede pecar. No puede no pecar, solo puede pecar. El hombre murió espiritualmente, hermanos, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. A mí me gusta mucho llevar esta parte muerte espiritual comparando, traer un paralelo con la muerte natural. Porque cuando alguien ha muerto, usted hágalo si quiere, que le pongan un muerto delante y usted entierre una aguja. A ver si él hace así. Háblele. Dígale que le hable. No oye, no ve, no entiende, no tiene vida, no se mueve. Es decir, nada en lo natural va a cambiar su condición, ni lo va a mover. En esa misma medida, y debería asustarnos esto, en esa misma medida el hombre sin Dios está muerto espiritualmente, y muchos son tus familiares, algunos tus hijos y otros tu cónyuge, los vecinos, tus familiares que amas.
Cuando están muertos espiritualmente, hermanos, usted les trata de pullar con el evangelio, con la palabra, con la oración, invitarlo a la iglesia, y ellos ni se inmutan. No les hace ni cosquillas porque está muerto espiritualmente. Así está el hombre. Ahora entienda por qué usted trata de evangelizarlos y les dicen que no. Ya viene con eso, ya me va a cansar. ¿Sabe qué? Si me va a hablar de eso, hasta aquí llegamos. Siempre te van a rechazar. Y tú y yo vamos a insistir. Te van a rechazar. Nos van a rechazar, nos van a decir de todo. ¿Sabe cuándo van a cambiar? Cuando el Señor, por su gracia, y eso está en Él, decida cambiar ese corazón. Pero gócese. Usted está aquí. Usted y yo pudiéramos estar allá. Pero estamos aquí por la gracia de Él. Él lo decidió. Yo no lo decidí. Él lo decidió. No fue tu decisión, fue la decisión de Él. Ahora, gócese más. Si Él decidió salvarte, ¿va a dejar esa salvación en tus manos para que se pierda? No. Entonces estamos seguros de la salvación hasta el final, a pesar de tus caídas y de mis caídas temporales. Mire que el hombre no tiene ninguna capacidad para hacer el bien. Y por eso nosotros tenemos que definir entre el bien natural y el bien de Dios. El hombre hace bien naturalmente, claro que sí, pero espiritualmente no. Mire, la Biblia lo dice. Romanos 3, 10, 12. Dice, el hombre está incapacitado para hacer lo bueno o lo espiritual. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Eso lo dijo el apóstol Pablo, Dios por medio del apóstol Pablo. No hay justo ni aún uno. Ahora vamos a decir que sí. No hay quien entienda. Vamos a decir que sí. Ay no, las personas entienden. Claro, entienden en lo natural. Y entienden ciencia y entienden tecnología. Y son unos expertos. Si no, pregúntele a estos niños que manejan mejor un celular que nosotros. Son unos expertos. Pero espiritualmente ni jota entienden. Dice, no hay quien entienda. Note, no hay quien busque a Dios. No, Pablo se equivocó, porque una cantidad de gente está buscando a Dios. Mentira, están buscando las cosas de Dios, que no es lo mismo. Por eso líbrenos Dios de manipular a la gente con engaños, de que si viene a la vida espiritual se le va a arreglar tu problema. Ay, mami, ¿por qué no predicamos? Mira, lo invita a la iglesia para que conozca a Jesucristo, y eso sí, le garantizo que se le viene el mundo encima, mijo. Va a tener enemigos. ¿Quiere? Ah, no, pero eso no lo predican los pastores, mami. No, claro, vaya a la iglesia y le arregla todo. Ya, pare de sufrir. Pero es que él le dijo pare de sufrir, pero yo soy el que va a parar de sufrir cuando me dé el dinero. Que no entendieron. Luego dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Usted es capaz de predicarle esto a un impío? ¿Usted es un inútil? ¿Usted está desviado de Dios? ¿Usted está muerto espiritual? ¿Usted no entiende las cosas de Dios? ¿No hay quien haga lo bueno? No hay ni siquiera uno. ¿Cómo así? Pero el vecino hace lo bueno, pero natural. Estamos hablando espiritualmente. Estamos hablando del bien que a Dios le agrada, que es conforme a su voluntad. No hay quien lo haga, ni siquiera uno. ¿Por qué? En Génesis 6:5 leemos, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Ahora note, mi hermano, no sé si a usted le llama la atención esto, pero el Señor envió un diluvio porque el pensamiento y el corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Ahora usted dice, Noé halló gracia. Es decir, no era igualito que ellos, pero él halló gracia. Como tú y yo igualitos que ellos, pero hallamos gracia. ¿Qué es la diferencia? Y cuando Noé halla gracia, salva a la familia, y luego Noé, después del diluvio, se embriaga y sigue siendo igualito que ellos. Por eso el Señor dijo, no volveré a destruir la tierra, porque el corazón del hombre siempre es inclinado al mal. Y así será. Siempre será así.
Por eso aquellas personas que se quieren aferrar a Abraham, el padre de la fe, David, conforme al corazón de Dios, no, mire su lado oscuro, como dicen por ahí. Sí, claro. Jeremías 13:23, ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? ¿Qué pregunta, no? La respuesta es no. Así también, mire, ¿podréis vosotros hacer bien? Pregunta Dios, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Mateo 19:16-17, el encuentro que tiene el Señor con el joven rico. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno. Noten las condiciones en que él llega. Le dice maestro bueno. Lo estaba tratando de maestro, no lo estaba tratando como el Hijo de Dios, como el Mesías. Por eso el Señor le contesta. Él dice, maestro bueno. Ahora mire lo que dice, ¿qué bien haré? Ay, Padre. Es decir, tú eres un maestro bueno y yo también soy bueno. Por eso pregunta, ¿qué bien haré? ¿Están notando? Arrogancia. Maestro bueno. Ah, no, si llegan a un pastor hoy día, pastor bueno, ¿qué bien haré? Muchos, mijo. Comience dando, ya hay uno. Y venga, ayune, ore por aquí. Y no, claro, Dios los ama. Yo también, si trae la bolsa más grande, mucho mejor. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Hermano, así está el mundo. El mundo cree que es bueno y que ellos pueden hacer algo para heredar la vida eterna. Cuando el Señor le dice, antes de eso, después lo dice. Antes de eso el Señor le dice, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Obviamente Él es Dios, pero como Él no lo reconocía como Dios, por eso le dice, ¿por qué me llama bueno? Me estás tratando como un maestro bueno, ¿por qué me llama bueno? Note, ninguno hay bueno, uno, ese es Dios. Amén. Amén. Y si no hay ninguno bueno, ¿alguien podrá hacer el bien? No. Yo sé que esto que estoy predicando hace parte de la depravación total del hombre, de la doctrina de la gracia. Y yo perdí 3 personas en Tuluá por esta doctrina, por enseñar esta doctrina. Así de sopetón un domingo se me fueron y no volvieron. Claro, yo prediqué la depravación total, 6 mensajes, y creo que en el cuarto, no, en el último se me fueron. Ni siquiera esperaron que yo le dijera a los otros 4. Claro que sé que hay algunos en Tuluá, y no sé acá, que están todavía dudando de la doctrina de la gracia, y vuelvo y le digo, ninguno hay bueno, uno nomás es Dios. Y si alguien se cree en Tuluá o acá que es bueno, usted está en contra de la palabra de Dios, y usted está en contra de la doctrina de Dios. Ahí además, si quieres hacer esto, guardar los mandamientos, imagínese, ¿quién puede ser bueno? El que guarda los mandamientos. ¿Quién guardó los mandamientos? Nadie. Solo uno, el bueno, Jesucristo, nadie más. Amén. Por eso nosotros tenemos una justicia imputada, es decir, esos mandamientos que Dios guardó me los imputó a mí. ¿Dónde vamos? 5 minutos para terminar. En esta condición caída del hombre, estamos hablando del estado actual del hombre no regenerado. El estado actual del hombre es las personas no creyentes. Están en un estado caído, su libre albedrío es un deseo de solamente hacer lo malo. ¿Y por qué hablamos de libre albedrío, hermanos? Porque otra vez, en ese estado caído el hombre no es coartado, el hombre no es obligado a hacer algo. Como no es obligado, él es libre, pero él es libre solamente para pecar. Él no tiene libre albedrío en el sentido de que él no puede hacer nada bueno para Dios, él no puede buscar la salvación, lo único que quiere es pecar y se deleita en el pecado. En ese hombre caído, en ese estado caído, el hombre no puede entender y no puede percibir nada espiritualmente, aunque esto lo hablábamos hace 8 días, del hombre espiritual y del hombre carnal. Voy a leer el versículo 1 Corintios 2:14, donde dice, pero el hombre natural, acá está hablando del hombre carnal no regenerado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las percibe, por más que le hable, no las percibe. Dice, ¿por qué? Porque para él son locura, y ahora dice, y no las puede entender. El hombre caído no puede entender nada de Dios porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, para que el hombre carnal o el hombre no regenerado, el hombre inconverso o el impío
pueda entender algo de Dios, debe ser regenerado, debe haber nacido de nuevo. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, mira, si tú no naces de nuevo, bailas, ni entra al reino de Dios, no puede entrar ni puede ver a Dios. En ese estado, hermanos, el hombre no puede arrepentirse, a menos que Dios se lo conceda. Y esto es duro, uy, hermanos, se me fue el tiempo. No, regáleme 5 minutos para terminar acá. Vea. Y esto es muy importante porque, otra vez, la teología arminiana dicen que el hombre puede arrepentirse y puede creer. Es más, dicen esto: el hombre debe arrepentirse y debe creer para ser regenerado, para nacer de nuevo. Eso fue lo que yo creí casi toda mi vida, porque eso me lo enseñaron. Arrepiéntase y crea para nacer de nuevo. Ahora a la Biblia enseña lo contrario. Dios nos da primero la regeneración, el nuevo nacimiento, para ahora sí poder nosotros creer y arrepentirnos. Es más, nadie podrá creer o se podrá arrepentir si no ha sido regenerado, si no ha nacido de nuevo. Es una obra de Dios. ¿Cómo sabemos que una persona fue regenerada o que nació de nuevo? Porque se pudo arrepentir bíblicamente y porque pudo creer bíblicamente. En ese estado el hombre no se puede arrepentir a menos que Dios se lo conceda. Hechos 11, léeme 16. Dice, entonces, aquí está hablando Pedro, cuando él fue allá donde Cornelio, dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, note esta palabra, les concedió, ¿quién lo concedió? Dios. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo? Para que pudiera estorbar a Dios. Entonces, oídas estas cosas, callaron, note, y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. De manera pues que también Dios a los gentiles ha dado arrepentimiento para vida. ¿Por qué se arrepintieron? Porque Dios les dio el arrepentimiento. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que es amable para con todos, apto para sufrir, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Note acá, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién concede el arrepentimiento? Dios. ¿Y a quién se lo concede? Al que Él quiere. Al que Él quiere. Dice que esto es duro también. En ese estado caído el hombre no puede creer tampoco. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis con Él. Dice que a nosotros, a los creyentes, se nos fue concedido a causa de Cristo creer en Él. El creer en Cristo es algo que Dios concede, no es algo que nace de mí, porque esa fue la pelea que tuve con una, entre comillas, pastora, que me decía que Dios le había dado fe a todo el mundo. O sea, la fe del hombre, tiene que obrar en ella. No, señores. Hechos 13:48, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Note, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados, los que estaban predestinados para la salvación. Ah, pero mire Juan 10:24, no me puedo ir sin esto. Juan 10:24, hermanos, dice, y le rodearon los judíos a Jesús y le dijeron, note, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Mire lo que le dijeron, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. ¿Cómo? ¿Judíos? Sí, hace rato les estoy diciendo que soy el Cristo, pero ustedes no creen. Y ellos todavía dicen que nos lo diga. Luego dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, Él ya dan testimonio de mí, pero note, pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas. ¿Por qué no podían creer? Entonces, ¿quién puede creer? Las ovejas de Cristo. ¿Quién determina quién es oveja y quién no es oveja? Dios. Y la oveja de Dios le concede creer. Y dice, ustedes no pueden creer porque no son de Cristo. Pero luego dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas son las que creen y me siguen. Los que no son de mis ovejas no van a creer. Y para terminar, el hombre caído no puede venir a Cristo para salvarse a sí mismo, a menos que Dios se lo conceda, hermano. Y esto lo vimos hace 8 días, pero déjeme, yo lo leo.
Este es el punto. El hombre natural no puede venir a Cristo para salvarse a menos que Dios le conceda ese venir. Juan 6, 37, 39, 44, 45 y 65 y termino. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Quién va a venir a Cristo? Lo que el Padre me da. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Por qué no lo echo fuera a Cristo? Porque el Padre me lo dio. Solamente pueden venir a Cristo los que el Padre le dio. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, note, que de todo lo que, esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que me diere, el Padre es el que da, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora el 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Ninguno puede, hermanos, todos pueden ir a la iglesia, todos pueden ir a una doctrina, todos pueden ir a un pastor, pero ninguno puede venir a Cristo si el Padre no lo envía. Así que debemos cerciorarnos si el Padre nos envió a Cristo. Eso es lo primero. Antes de cerciorarnos si el Padre nos envió a una iglesia, tenemos que saber si el Padre nos envió a Cristo. Y luego dice el 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Que vimos hoy el estado de inocencia, el hombre podía no pecar y podía pecar, y vimos el estado caído, donde el hombre no puede no pecar, solo puede pecar. Ahí donde entra el Evangelio, hermanos. Y nosotros vamos a predicarle a todo el mundo, y la iglesia existe para abrirle las puertas a todo el mundo, pero consciente de que solamente vendrán los que el Padre quiera que vengan. Amén. Por eso yo ya no me asusto cuando las personas comienzan a desgranarse del grupito y ya no quieren venir. Yo le oro, Señor, si es tu voluntad, Señor, los vas a traer. O si los lleva para otra iglesia, al fin y al cabo, bueno, eso es lo de menos. Pero si se van al mundo y no vuelven al mundo, Señor, ahí ya no puedo hacer absolutamente nada. Así que usted, mi hermano, tiene una responsabilidad ahora. Cerciorarse si realmente el Señor ya lo sacó de ese estado caído y está en un estado renovado, regenerado, como lo veremos dentro de 8 días. Dentro de 8 días veremos los dos estados, el renovado, el regenerado y el glorificado. Vamos a terminar, oremos.